Bueno, va a arrancar en este auditorio la primera de las 7 mesas programadas para el día de hoy. Todas con ponentes de primerísimo nivel. Y además hay que darles las gracias a que hayan hecho hueco en la agenda, porque como saben, el mes de junio es un mes de los picos fuertes en los despachos de abogados. De modo que hay que darle las gracias a todos y cada uno de los ponentes que van a estar hoy aquí para protagonizar estas mesas en este aula 360. Y yo diría que la primera mesa a la que vamos a asistir tiene una visión jurídica de 360 grados, igual que este aula. Tratará desde la dispensa, la obligación de declarar, a la distinción entre detenido e investigado, una infinidad de vértices de la abogacía. Yo diría además que será ilustrativa y me anuncian que tal vez reivindicativa. Cada una de las mesas la va a presidir un diputado del ICAM. Al final va a haber tiempo de preguntas, los 5 o 10 últimos minutos tiempo de preguntas, ya lo marcaré. Y esta primera mesa, ya está ahí preparado, la va a presidir y moderar el diputado del ICAM, Juango, te voy a llamar Juango, no Juan Gonzalo, Juango Ospina. Él les presentará a los ponentes. Juango, cuando quieras. Me pongo contigo. Buenos días, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Quiero, en primer lugar, darle las gracias al Instituto de Empresa por darnos y cedernos su sede en un acto tan importante para todos nosotros como es el derecho de defensa, las nuevas novedades y realidades del derecho penal. Y contamos con una mesa excepcional, con 4 compañeros y juristas, 2 de ellos juristas de reconocido prestigio, que seguro que no van a dejar a nadie indiferente. En primer lugar, me gustaría presentar a quien fue fiscal general del Estado entre el año 2017 y 2018, un jurista de reconocido prestigio, querido entre la abogacía. Julián Sánchez Melgar tiene un currículum encomiable que creo que es de honor identificar y reflejar algunos de sus méritos. Es licenciado por Derecho por la Universidad de Valladolid, posteriormente doctor en Derecho por la Universidad de Coruña con premio extraordinario. Años después se fue a Barcelona, juez decano en Santander, elegido por méritos propios entre sus compañeros, lo cual demuestra que es una persona muy querida por la carrera judicial. Posteriormente estuvo en el TSJ de Cantabria, acudió a Ávila y llega al Tribunal Supremo en el año 2000, lo cual demuestra que nadie llega por casualidad a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y Julián es un referente de ella que lleva más de 22 años en esta sala, con sentencias muy valientes en defensa del derecho de defensa, en defensa de la libertad. Yo siempre digo que España tiene un cuerpo judicial de máximo nivel y entre ellos es por juristas como Julián Sánchez Melgar, Antonio Moral, Manuel Marchena, que son los referentes en la Sala Segunda y ojalá hubiera más jueces como él. Julián Sánchez Melgar, puedo también destacar que recientemente, el 24 de febrero, tiene una de las sentencias más valientes que he leído como abogado penalista en defensa de los derechos de defensa de un acusado y condenado a varios años de prisión, y Julián tumba esta sentencia entre otros magistrados porque hace un análisis lógico y racional que tanto echamos en falta muchos de nosotros cuando ejercemos el derecho de defensa, porque siempre decimos podemos perder y que nuestros argumentos sean desestimados, pero que nos los desestimen con lógica y razón. Y Julián tumba una sentencia condenatoria que había condenado previamente a una persona que decía en la sentencia que no podía no creer lo que decía la víctima. Julián, entre otros magistrados, revoca esta sentencia diciendo que esto no es un análisis jurídico y que tiene que expresar y motivar por qué llegan a esa conclusión, lo cual creo que es un honor y es de aplaudir. También contamos con Pedro, que es fiscal, un fiscal que se ha reconocido, que se ha recorrido gran parte de España, tiene grandes méritos jurídicos porque hace unos años es especialista en delitos económicos, participó en una operación muy complicada en el sur de Madrid, la operación Drake, una operación de hidrocarburos en donde existían diferentes fraudes, y yo quiero reflejar aquí la dificultad que lleva para un fiscal tener que dirigir estos procedimientos que, como bien sabemos, en el procedimiento penal son procedimientos que dirige la policía, lo lleva un juez instructor, y el hecho de que un fiscal dirija esta investigación, al fin y al cabo, acaba teniendo resultados positivos para los investigados y para los incautados
encausados. Yo creo que es hacia donde tenemos que ir, hacia donde tenemos que apostar, con una fiscalía que investigue realmente con más medios y que sea una investigación penal propia del siglo XXI. Pero si quiero destacar algo de Pedro es que tiene una obra que habla sobre los derechos fundamentales y el habeas corpus. Esto llama poderosamente la atención que lo diga un fiscal. Y yo creo que como juristas, como abogados, como abogadas, es de reconocer, de aplaudir. Igual en el día de mañana se cambia al lado no oscuro del ejercicio profesional y seguramente le recibamos con los brazos abiertos. Antonio Avellán ha sido profesor, maestro mío de Derecho Penal. Posiblemente gracias a él ejerza la abogacía como la hago hoy en día. Antonio me enseñó la práctica del día a día del abogado de toga, del abogado de a pie. No ha querido que destaque nada de su currículum. Me ha dicho, no destaques nada de mí entre compañeros y entre compañeras. Simplemente di que soy un abogado que lleva 25 años en ejercicio, que ejerzo con dignidad, con ilusión y con determinación el turno de oficio y que para mí es un honor estar entre compañeros. Pero yo sí quiero destacar algo de él. Es profesor en la Rey Juan Carlos, forma parte también de la Asociación de Turno Oficio Digno, de Altodo, y desde ahí es un gran promotor de la dignidad de esta profesión. Con claves y escuchando a Antonio vamos a encontrar, los jóvenes juristas y aquellos que llevamos más años en ejercicio profesional, algunas claves para la asistencia letal del detenido, para impugnar una prueba, para impugnar una defensa. Así que mi consejo es, cuando acabe el acto, pedirle su teléfono móvil, que Antonio siempre está abierto a resolver todas las dudas y posiblemente os pueda ayudar en vuestro próximo pleito, en vuestro próximo juicio que tengáis más adelante. Rubén, el gran responsable de que yo hoy esté aquí entre vosotros haciéndose esta introducción. Espero que no os hayáis dormido. Rubén es un buen amigo, es el presidente de la sección, copresidente de la sección de penal, ha hecho un trabajo de aplaudir estos últimos 4 años, es un gran defensor también del derecho de defensa. Ayer habíamos quedado a las 2:15 para preparar esta mesa y, como habéis podido comprobar, no la pudimos preparar porque estaba en un juicio en Getafe, llegó tarde, lo cual demuestra que es otro abogado que sufre los retrasos judiciales, la lentitud de la administración de justicia y todos esos problemas con los que nos sentimos tan identificados aquellos que ejercemos el derecho de defensa día a día. Estoy convencido que os vais a disfrutar muchísimo en el día de hoy. Le voy a tirar la pelota a Rubén, que como ayer no pudimos preparar esta mesa, pero al fin y al cabo creo que está saliendo de la mejor forma posible. Él va a dirigir los temas y seguro que disfrutaréis. Muchísimas gracias a todos y que aprendamos de la mejor forma de esta jornada. Gracias. Bueno. Buenos días a todos. A mí me toca el honor de presentar, primero de elegir, porque cuando todos los ponentes que están participando, tanto hoy como en las secciones durante el año, que las 48 secciones que tiene el colegio, primero, y hay que decirlo, vienen con carácter gratuito, normalmente no cobran, por lo tanto se hace más por amistad con la institución y amistad personal. Yo cuando hice la selección de los 3 ponentes, pues lógicamente había un denominador común. Uno, son los 3 amantes del derecho, apasionados del derecho, o sea, siguen hablando, aunque son de distintas edades, pero todos llevan más de 25 años ejerciendo y siguen en las charlas de café, en las charlas de cuando terminamos las conferencias, con una pasión de primerizos, de niños pequeños, y eso es loable, porque hay gente, como dice Juanjo, que a veces terminas un poco agotado del derecho, ¿no? Cuando te citan a las 12 en un juicio, y ayer me encontré en Leganés con Pedro y digo, aquí estoy, citado a las 12 y son las 2:30 y no habíamos salido. Bueno, simplemente denominador común, los 3 siguen creyendo en la justicia, que es importante, siempre con el imperativo de la ley, pero siguen pensando y creyendo en sus profesiones, que también es importante, ¿verdad, Antonio? No perder esa ilusión, porque si no, no te levantas por la mañana. Los 3 con sus trayectorias la creen. Y por último, denominador común, pues bonomía personal, buenas personas, grandes amigos míos, y por lo tanto, siempre que les llamo han venido al colegio a dar una charla. Y no voy a dar ya la introducción para que tengan, hemos preparado 20 minutos cada uno con temas específicos, yo creo ya del ejercicio diario nuestro, ¿vale? Va a empezar Pedro Díaz Torrejón, que está ahora destinado en Getafe, como ha dicho Juanjo, y nos va a hablar del nuevo sistema de plazos introducidos en el proceso penal en el artículo 324, los plazos de instrucción y su posible prescripción, un artículo que ha ido y ha venido un par de veces en los últimos 2 años. Pedro, tienes la palabra. Gracias por venir. Pues buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer al Colegio de Abogados la oportunidad de estar aquí con vosotros, a Juanjo por la presentación magnífica, a mi amigo Rubén Martín por permitirme esta oportunidad. Y debo decir como introducción que hoy el fiscal está nervioso.
Y está nervioso porque el fiscal está acostumbrado a tener uno o varios abogados delante. Y hoy tengo abogados en 360. Entonces hoy el fiscal tiene un poco más de tensión. En primer lugar, perdonadme los que estáis a mi espalda porque no os puedo mirar. Y nada, partiendo de estos nervios, pues decir que, bueno, yo he preparado un tema eminentemente práctico porque creo que os dedicáis al ejercicio práctico de la abogacía y es lo que os puede interesar. Yo, cuando me dijo Rubén la posibilidad de venir, pensé que, y no es la primera vez que vengo al Colegio de Abogados a hablar sobre este tema, el sistema de plazos del proceso penal, el artículo 324, es una cuestión que interesa mucho desde la perspectiva del derecho de defensa. Entiendo que un buen manejo de este precepto puede ganar muchos pleitos, sin necesidad, además, de la pena de banquillo y de una hipotética sentencia. Entonces, conocer bien por parte del juez, del fiscal y, por supuesto, del abogado, cuáles son las claves de este artículo nos puede dar muchísimo. Y yo creo que es un gran desconocido y que puede dar mucho más juego. De hecho, a veces me sorprende tanto la actitud de mis propios compañeros de Fiscalía como de los abogados, porque creo que se puede, como digo, ganar mucho a través de él si lo conocemos bien. Voy a intentarlo. Voy a intentar desgranar el artículo 324, cuáles son sus claves prácticas y ojalá este objetivo se alcance y podáis extraer claves prácticas del mismo. Finalizando la introducción, decía el decano que debéis estar orgullosos de la profesión de la abogacía. Por supuesto. Yo, además, hoy os miro con cierta envidia, porque viendo el evento, las jornadas académicas, las mesas y los ponentes, puedo augurar ya, basado en una confianza ciega, que va a ser un éxito. Así que parto en esta introducción de daros la enhorabuena. Bien, decía que elegí el artículo 324 para hablar hoy. El artículo 324 lo que supuso es que la partida de ajedrez, que es el proceso penal, en la que intervenimos distintas partes, fundamentalmente abogado defensor y fiscal, hasta el año 2015 era una partida que se jugaba sin tener en cuenta el tiempo. Sin embargo, a partir del año 2015, esa partida de ajedrez, o en esa partida de ajedrez, el tiempo va a ser clave. El transcurso del tiempo va a ser clave. Por Ley 41/2015 se introdujo un nuevo artículo 324 en base al mismo. El transcurso del tiempo de instrucción iba a tener consecuencias importantes. Ese sistema fue muy criticado, veremos por qué se criticó, hasta el punto que la redacción de la ley tuvo una vigencia escasa, ya que por Ley 2/2020 se modificó y en la actualidad tenemos una nueva redacción. Redacción que ha dado lugar ya a 3 pronunciamientos, 3 sentencias del Tribunal Supremo que creo que todo abogado debe conocer. Yo en este inicio voy a citar una, y voy a partir de una, que es la de 3 de noviembre de 2021. Me vais a permitir una breve lectura. Dice esta sentencia: el artículo 324 delimita el marco temporal de adquisición de las diligencias de investigación y constituye, según la Sala Segunda, 2 cuestiones. Por un lado, una condición de validez de la actuación indagatoria y, por otro lado, una regla de prohibición de adquisición de información sumarial. Su incumplimiento debe considerarse causa de anulación y pérdida de eficacia de la diligencia instructoria intempestiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, la información sumarial contenida en las diligencias practicadas fuera de plazo no puede ser utilizada para fundar la decisión de prosecución del procedimiento. ¿Qué nos está diciendo esta sentencia, señores? Pues nos está diciendo lo siguiente. El artículo 324 va a marcar una clave, y es la siguiente. El juez de instrucción va a dirigir la fase de instrucción, pero al finalizar va a tener que tomar una decisión, si prosigue el procedimiento o no prosigue, o se archiva. Y esa decisión va a tener que estar basada solo en las diligencias que se acordaron dentro de plazo. En esa decisión no van a poder tenerse en cuenta otras diligencias que no se hubieran acordado dentro de plazo. Dice eso, pero dice solo eso, como veremos, no dice más.
no dice, y veremos, que esas diligencias acordadas fuera de plazo no puedan ser posteriormente tenidas en cuenta, introducidas en el proceso y que en su caso puedan tener validez para dictar una sentencia. Veremos esa cuestión, que es la cuestión central, el núcleo central del artículo 324. Y digo esto porque aquí se enfrentan dos tesis, tanto doctrinales como la propia Sala Segunda, donde existen dos sentencias que mantienen puntos de vista contradictorios. Y esto es muy interesante, porque yo, evidentemente, como abogado, me agarraría a una de ellas. Y a lo mejor, si soy acusación particular, me agarro a la siguiente. Vamos a ir viendo, si os parece. Bien. A partir del año 2020, la nueva redacción del 324 nos da solo dos tipos de causas. Vamos a tener las causas normales, que van a tener un plazo de investigación general de 12 meses, y las prorrogadas. En la actualidad es cierto que no existe límite infranqueable en tanto en cuanto la causa puede durar sine die siempre que se vaya prorrogando. Es necesario que se vaya prorrogando. El sistema del año 2015 establecía un límite máximo, ahora no tenemos límite máximo, la instrucción puede durar sine die, pero es necesario la prórroga. Que pueda durar sine die no autoriza al juez a hacer lo que quiera y que la causa se extienda, porque obliga el artículo 324 a que el juez, en el auto de prórroga, exteriorice las razones por las que lleva a cabo la prórroga, las razones por las que no ha concluido la instrucción, cuáles son las diligencias que deben practicarse y cuál es su relevancia para el proceso penal. ¿Qué ocurre en la práctica? Señores, como bien sabéis mejor que yo, que ¿se hace esto en los autos? Escasamente. ¿Qué hace el fiscal de forma genérica? Pedir que se prorrogue. ¿Y qué hace el juez también de forma genérica? Acordar la prórroga. ¿Es esto lo que dice la ley? No. ¿Podemos atacar esos autos de prórroga? Sí. ¿Por qué podemos atacarlos? Porque deben cumplir esos requisitos que acabo de citar y muchas veces pues, no se dan. Otra cuestión clave es el dies a quo. ¿Cuándo empieza a computarse ese plazo de 12 meses? El dies a quo o el plazo empieza a computarse desde la fecha de incoación del procedimiento. Esto es fácil, pero la cuestión se complica. Y se complica en tres supuestos distintos. ¿Vale? Partiendo, como digo, fecha de inicio, incoación del procedimiento, que será diligencias previas en procedimiento abreviado o el sumario en el procedimiento ordinario, únicos dos procedimientos en los que es de aplicación el sistema de plazos del 324, que no es de aplicación en el resto de los procedimientos penales. Decía que se complica la cuestión en tres supuestos. Inhibiciones. Cuando existen inhibiciones, ya la circular del año 2015, y este criterio ha sido ratificado por la circular 1/21 de la Fiscalía General del Estado, muy importante en esta materia, tenerla en cuenta y una buena lectura de la misma, señala que habrá que estar a la fecha del primer auto, tratándose de hechos del mismo hecho, como es una inhibición, el mismo auto. Eso es importantísimo. Los juzgados muchas veces no advierten esta circunstancia. Un juzgado de Móstoles incoa unas diligencias previas y luego se incoa a un juzgado de Parla. Y a los meses el juzgado de Parla recibe esa inhibición y dicta auto, pensando que este auto es el que marca el inicio del plazo. No es este auto, era el primer auto, porque se trata del mismo hecho. Y parte la ley de un presupuesto fundamental. Todo hecho delictivo debe tener un plazo de investigación de 12 meses. La cuestión se complica también en las acumulaciones. Cuando son acumulaciones, como se trata de hechos distintos, la regla es diferente. La regla que dijo la circular y mantiene la 1/21 es que hay que estar al último de los autos dictados. Y esta circunstancia, además, ha sido recogida por la última de las sentencias del Tribunal Supremo en esta materia, que es la de 20 de enero de 2022, en relación a las piezas separadas, que apuesta por este criterio del último auto y dice, apuesta por este criterio ya que las mismas, dicen, versarán sobre hechos o sujetos distintos y parte, por lo tanto, de la máxima de que cada hecho criminal debe ser investigado en un plazo mínimo de 12 meses. Otra cuestión que quiero poner encima de la mesa, indefinición de causas de prórroga. La redacción del año 2015 establecía cuáles eran las causas por las que se debía prorrogar la investigación o instrucción. La actual redacción es muy simple y no dice nada de esto, pero que no diga nada de esto no permite, como ya he expuesto, que el juez pueda prorrogar la instrucción cuando quiera y porque quiera. Ya he dicho que debe recoger cuáles son las causas por las que la instrucción no ha finalizado,
qué diligencias quedan por practicar y por qué esas diligencias deben practicarse, cuál es la relevancia de dichas diligencias para el proceso penal. Otra cuestión también muy importante es la de la prórroga o cómo debe hacerse la prórroga. La redacción del año 2015 fue muy criticada, sobre todo por los fiscales, porque establecía que la prórroga debía hacerse a instancia del Ministerio Fiscal o de las partes. Sabemos que tenemos un sistema de instrucción que corresponde al juez de instrucción, de forma que las causas no están en fiscalía, están en el juzgado. Difícilmente el fiscal, desde su despacho, va a poder controlar unos plazos de unas causas que no tiene. La crítica parecía que tenía sentido. Por eso, en la actualidad, establece que no, que puede prorrogarse bien a instancia de las partes o también, evidentemente, de oficio. Por ello, la circular 1/2021 dice que se trata, los plazos de instrucción en la actualidad, de plazos judiciales, en tanto en cuanto su ampliación no aparece condicionada a la actuación de ninguna de las partes del procedimiento. El juez puede, de oficio, prorrogar la causa. Eso, evidentemente, con audiencia de las partes. Y así llegamos a la cuestión central del 324, donde se ganan y se pierden los pleitos, la eficacia del transcurso de los plazos. Y esto es una cuestión que, permitidme, creo que no tenemos claro ni los jueces, ni los fiscales, y quizás algún abogado tampoco. Entonces voy a intentar dejar clara cuál es el estado de la cuestión del transcurso de los plazos en cuanto a la eficacia y cómo podemos ganar o perder pleitos por esta vía. Vamos a partir de lo que dice ahora el precepto. Dice en el apartado segundo que las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo de sus prórrogas serán válidas aunque se reciban tras la expiración del mismo. ¿Cuál es la clave, por lo tanto, para la validez de las diligencias de instrucción? El momento en el que se acuerdan, no en el momento en el que se practican, ni en el momento en el que se reciben. Una pericial, pensemos, se acuerda en plazo, se recibe posteriormente, es plenamente válida. ¿Vale? ¿Qué más dice el precepto? Si antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas el instructor no hubiera dictado la resolución a que se hace referencia en el apartado primero o bien esta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha. Esta es la fase central, la cuestión nuclear del 324. No serán válidas las diligencias practicadas a partir de dicha fecha. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué significa eso de que no serán válidas las diligencias practicadas a partir de dicha fecha? Eso es lo que debemos entender de este precepto. Y digo que eso es lo que debemos entender porque existe un amplio debate doctrinal y también ha llegado a la jurisprudencia sobre esta cuestión. Decía que además aquí la lucha entre defensa y acusación va a ser muy interesante, porque las dos posturas mantienen criterios distintos que pueden llevar al archivo del procedimiento o a su prosecución. La primera, ¿qué dice? Pues dice lo siguiente: las diligencias acordadas fuera de plazo son nulas de pleno derecho, en tanto que son ilícitas porque conculcan un derecho fundamental, conculcan el derecho fundamental del artículo 24.2. Y por lo tanto no son meramente anulables, son nulas de pleno derecho. ¿Eso qué implica, señores? Que no van a poderse tener, no van a ser tenidas en cuenta ni en el momento de finalizar la instrucción para decidir si prosigo o no el procedimiento, y lo que es más importante, no van a poder ser tenidas en cuenta posteriormente en el acto del juicio oral para dictar sentencia, porque son nulas de pleno derecho y ningún efecto producen, ni antes ni después. Muy interesante desde la perspectiva del derecho de defensa. Me agarro aquí. ¿Cuál es la sentencia del Tribunal Supremo que defiende esta tesis? Vicente Magro, ponente del Atleti, como yo. Dice la sentencia de 27 de mayo de 2021. Las consecuencias procesales... Julián se ríe, que es un gran madridista. Las consecuencias procesales del incumplimiento de los plazos no pueden llevar aparejado únicamente, dice, el beneficio del atenuante de dilaciones indebidas. Quiere más esta sentencia. Juanjo me mira desde la perspectiva del derecho de defensa con ilusión, porque esto suena bien. Dice, se trataría de diligencias y actuaciones nulas. Además, es claro que existe una lesión de derechos fundamentales ex artículo 24.2 como consecuencia de la existencia de defectos o irregularidades en la forma de incorporación de ese medio probatorio al proceso. Interesante. Frente a esta tesis está la tesis, y perdonadme, pero me sumo a ella, que mantiene que no se trata de diligencias que conculquen derechos fundamentales, sustantivos. Son diligencias meramente anulables.
porque no son ilícitas, son meramente irregulares. Y es verdad que no van a poder ser tenidas en cuenta para decidir la prosecución del procedimiento. Pero si se introducen válidamente posteriormente en el proceso, y ya veremos las vías, sí que se van a poder tener en cuenta en el juicio ordinario a los efectos de dictar una hipotética sentencia. Dice la sentencia de 3 de noviembre de 2021. Ahora bien, la infracción del principio de adquisición por transcurso del término esencial no es un supuesto de ilicitud constitucional por vulneración de derechos fundamentales sustantivos, por lo que no procede a anularle el efecto de inutilidad absoluta de la información así obtenida. Lejos de este escenario de nulidad absoluta por ilicitud constitucional, la intempestividad convierte a la diligencia, como genuina fuente de prueba, en irregular, no ilícita, debiéndose entender como tal la obtenida, propuesta o practicada con infracción de la normativa procesal que regula el procedimiento probatorio, pero sin afectación nuclear, Juanjo, de derechos fundamentales. Esta sentencia, Javier Hernández, el ponente, magnífico, sigue la tesis de la circular 1/21. Yo como fiscal ya sabéis que me debo al cumplimiento de las circulares, consultas e instrucciones de la Fiscalía General de Estado. Es obligatorio para nosotros. O bueno, como decía un compañero mío, bueno, ¿vinculan? Le pregunté, ¿pero vinculan? Dice, hombre, vinculan a quien se las lee. Yo como aquí he cometido el error de leerla, pues me vincula. Y dice la circular, el artículo 324 no desarrolla el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas proclamado en el artículo 24.2. De ahí que el incumplimiento de los plazos de investigación no comporte automáticamente lesión de aquel derecho fundamental. Las diligencias practicadas fuera de plazo no merecerán ser consideradas ilícitas, sino irregulares. Esta es la clave. Pues el mero incumplimiento del plazo procesal regulado en el 324 no permite apreciar vulneración alguna de derechos y libertades fundamentales. ¿Veis? Que desde la tesis o desde una perspectiva de acusación es mucho más favorable y los fiscales defenderán esta tesis, primero porque lo dice la circular y segundamente, evidentemente, porque es más favorable. Y esta, por lo tanto, es la cuestión nuclear que debemos controlar, conocer esas dos sentencias y lo que dice la circular. Posteriormente, seguro que en el debate pues, tendréis oportunidad de intervenir sobre esta cuestión. Algunas cuestiones más, porque no sé cómo voy de tiempo. ¿Muy fuera de tiempo? Pero no te he cortado como defensor de para ver si nos das buenas ideas, ¿no? Pero vamos fuera de tiempo, sí, sí. Sí, en 2 minutos más y lo dejo. Sí, veo que tienes ahí una tesis doctoral, pero no. Habría que organizar un debate sobre el 324, pero sí que estamos fuera de tiempo, Pedro. Bueno, pues nada. Con mucha concreción. Si quieres ir concluyendo, porque nos quedan 30 minutos más y hay que... Vale, pues nada, pues lo voy a dejar aquí porque además estará la cuestión más importante, así que se quede o que quede encima de la mesa para posterior debate. Agradeceros la oportunidad y nada, si luego en el debate queréis o tenéis oportunidad de intervenir, el fiscal contra todos los abogados en 360 en directo. Muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Felicidades. Buenísimo. Bueno, Pedro, pues muchas gracias. La verdad es que ya le hicimos, Juanjo, esta en la sección y la verdad fue pues casi 700 personas y es un tema que usamos poco los abogados. Últimamente en los juzgados nos están incluso requiriendo para opinar sobre esa prórroga y es interesante, que lo dejamos pasar, no tenemos tiempo y se puede efectivamente, por lo menos, atacar a veces, atacar y atascar más. Bueno, pasamos, que vamos un poquito apurados, Antonio Avellán Alberto, compañero abogado del turno de oficio hace 25 años. Él ha preparado un batiburrillo de temas jurídicos de máximo interés. Así que te doy la palabra y empezamos. Muchísimas gracias a todos los asistentes, por supuesto a mi querido colegio por contar conmigo, es un honor para estos actos tan emblemáticos y encima con unos ponentes a los que tanto respeto y considero. Y es cierto que a la hora de preparar y con el título de la ponencia pues es difícil, porque cuando uno viene a hablar de últimas modificaciones legislativas o jurisprudenciales, sabe que va a sonar a viejo de antemano, porque es que esto es así, y que además hay ciertos temas que voy a tocar y que, bueno, pues que alguien pensará siempre, por supuesto, que no era de tal interés. Con lo cual, bueno, pues permitirme que, y además el tiempo está limitado, que tocaré lo que pueda entender que tocamos. Para darnos una idea de esto, partimos de una Ley Orgánica 1/2015, la última que modificó el Código Penal y también en ese año la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que fue criticadísima en su día,
Y, en cambio, hoy ponerse a hablar de esto parece que se ha sanado y ponerse a hablar de estos textos, ¿verdad? Es que parece que del pasado, pero no el pasado más remoto ya, ¿eh? Y ha superado hasta ese canon de interés casacional en normas que lleven menos de 5 años de publicación, ya ha vencido también, ¿vale? Bueno, la producción jurisprudencial. Es que la pandemia no solo no ha parado la labor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sino que es que se ha disparado. Y además hoy en día en las consultas al CENDOC podemos ver resoluciones que tienen un margen de 10 días apenas de dictado. Algo impensable hasta hace no tan poco, pero que nos produce un vértigo a todos los profesionales del derecho. Claro, como no tenéis tiempo, madre mía de mi vida, qué producción jurisprudencial tan enorme y en tan poquísimo tiempo, que es difícil digerir, claro, y que produce un efecto de andar siempre inestable, ¿no? Sobre unas tablas que se van moviendo y en la que además citar hoy en día cualquier sentencia anterior a 2020, pues es que parece obsoleto, ¿eh? Porque os habéis renovado continuamente. Además, nuevos ponentes que entran a esa sala y que tienen empuje y parece que quieren hacer nombre rápido y entonces pues nos cuesta volvernos a adaptar. Bien, aún así yo creo que es necesario a veces mirar hacia atrás para tomar real conciencia del camino recorrido y de las desviaciones que se puedan producir. Y aquí permitirme que el punto de partida lo quiera fijar, por interés deliberado, por supuesto, a los fines de defensa, en la resolución del Consejo de 2009 sobre que esto culminó en lo que se llamó el Programa de Estocolmo sobre estas medidas y el Libro Verde en materia de prisión provisional sobre un programa para reforzar los derechos procesales mínimos en Europa de los sospechosos y de los acusados, y la que se establecía una serie de medidas que, como sabéis, fructificaron en unas directivas de una radical importancia desde el punto de vista del derecho de defensa, como fueron fundamentalmente la de 2010 relativa a interpretación y traducción, 2012 relativa a la información en los procesos penales, la de 2013 de la asistencia letrada y la de 2016 que refuerza el derecho a presunción de inocencia. Tiene más, pero a mí estas son las que me parecen importantes. Igualmente, en consonancia con este espíritu garantista, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado también unas sentencias muy importantes desde el punto de vista de derecho de defensa, desde la Salduz contra Turquía en 2008 hasta la fundamental Beuce contra Bélgica de 2016, que superó la oscilación que tuvo ahí con Ibrahim y otros contra el Reino Unido de 2016, vemos cómo se van acuñando cada vez resoluciones de mayor importancia. No decir la de Atristain, que es muy reciente y que sin duda va a tener una... No me meto en Atristain porque esto ahora mismo levanta muchas ampollas, pero está claro, al margen de las soluciones que ya se empiezan incluso a producir, está claro que va a tener un efecto pro defensa y que va a ser un aviso a navegantes a la hora del abuso de la figura de la incomunicación y de la privación del derecho del ciudadano, del sospechoso, a su abogado de libre designación. Bien, me interesa que en todas estas se acuña siempre un concepto que no por repetido es menos importante tenerlo siempre presente. En todas ellas siempre se viene a decir que la defensa no es defensa si no puede ejercitarse de una manera eficaz. Y esto es una cosa así. Y dentro de esta serie de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay que tener en cuenta esa conceptuación que se hace respecto a muchas sentencias que escuchamos los términos core rights o derechos absolutos para pues, los relativos a la prohibición de la tortura, trabajos forzados, la vida, seguridad, etcétera, y los procedural rights o esos derechos procesales fundamentales. Bien, el derecho de defensa en el artículo 6 del Convenio incardinado en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es de estos procedural rights, pero no porque no sea core right hay que darle menor importancia, sino que es que además hay que tener presente que precisamente donde mayor se revela la fuerza expansiva que está teniendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus resoluciones es precisamente sobre los derechos de defensa y es donde vamos a tener que ver y se irá viendo que va a tener mayor importancia en las sucesivas sentencias que se vayan dictando. No obstante, yo creo que España no ha sido muy permeable a la transposición de a la adecuada transposición de las directivas del programa de Estocolmo ni a su aplicación práctica. Y si echamos la vista atrás, desde el tiempo transcurrido, mi opinión es que no se puede considerar que el derecho de defensa se haya visto reforzado con el detalle que se propugnaba en las mismas. Y ello
pese a que, como diga, resulta imparable la interpretación de que el abogado es algo más que ese convidado de piedra que decían los criterios policiales anteriores a 2017 que éramos cuando asistíamos a los detenidos, o incluso se viene superando esa idea de las iniciales sentencias del Tribunal Constitucional que escindía la asistencia letrada al detenido como si no se estuviera ya gestando ahí todo el embrión de la posterior estrategia defensiva en el procedimiento ulterior. Y venía a decir que únicamente estábamos para la estricta impugnación de la legalidad de la detención. Mire usted, no, desde que el abogado entra a conocer, está defendiendo, y eso tiene influencia en la estrategia. Y es que creo que cualquier cambio que implica una ampliación de los escenarios de defensa se encuentra siempre con el muro radical de la costumbre. Y aquí ya decía Calamandrei que uno de los mayores problemas que se encuentran los jueces en democracia, en general cualquier funcionario público, es el peligro del hábito, de esa indiferencia burocrática, de la irresponsabilidad anónima. Y es que a nuestros tribunales, yo me pregunto, ¿les cuesta tanto digerir la normativa y jurisprudencia europea cuando se trata, claro, de ampliar escenarios de defensa? Y por el contrario, ¿tienen esos mismos problemas cuando se ensanchan las funciones de la policía y del Ministerio Fiscal? Es que a nosotros, cuando hablamos de defensa, en vez de la normativa europea, nos están aplicando la europena. Bien, tenemos como ejemplo fundamental el derecho a la información. El derecho a la información que, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 13-2017 y toda la playa que ha dictado después hasta la última 80-2021, pues pese a toda esta cantidad de sentencias, ni se ha determinado un derecho de acceso claro al atestado, ni que se entienda realmente por esos dichosos elementos esenciales de las actuaciones. El instituto, eso sí, del secreto, derribado en la posibilidad de acordarlo totalmente para los detenidos, a raíz de la 83-2019, 94-95 siguientes del Tribunal Constitucional, se sigue, no obstante, utilizando de una manera muy expansiva, muy extensiva. Sin embargo, también hay que decirlo, este tsunami que supuso la 83-2019 se empieza a desplegar efectos y ya conocemos sentencias en las que se están declarando nulidad de actuaciones realizadas sin haber cumplimentado el derecho y deber de información. No obstante, hay cal y hay arena también. Tenemos la sentencia 312-2021 del Tribunal Supremo, en la que reafirma nuevamente la imposibilidad de acceso a las fuentes de información preprocesales, a las fuentes de información policiales, e impone unos requisitos tan rigoristas que la va a impedir de facto. La realidad es que en España no se ha culminado un verdadero estatuto del detenido ni del sospechoso. Nosotros no tenemos doctrina Miranda, como esa famosa sentencia Miranda contra Arizona del 66 de Estados Unidos, ¿verdad?, que acuñó esas expresiones tan oídas en las películas americanas. Y hay que decirlo alto y claro, sin conocer no podemos defender. Esto es radical. La información, además, en los momentos iniciales de los procedimientos, es como la leche materna, es el calostro de la defensa. Y aún así continuamos unas dificultades, solo por el mero hecho de que el abogado quiere conocer, instruirse, continuamos experimentando unas dificultades enormes, exasperantes en nuestra día a día. Y aquí se hace imprescindible ya, de una vez que se regule por ley al detalle, no solo un procedimiento claro y preciso del modo de obtener copias de los procedimientos judiciales, sino lo que más me importa, las consecuencias de no verificarlo adecuadamente. Y aquí no puede hacer aparición la figura de la irregularidad, sino que tiene que hacer aparición la figura de la tan temida nulidad, que ese es el verdadero acicate, ese es el verdadero estímulo a posiciones timoratas, a posiciones de oportunidad. El reciente auto de la Audiencia Nacional de la sección tercera y de 19 de mayo de ahora, del 22, y la providencia resultante, en el que sencillamente lo que autoriza es que el abogado pueda ir con su ordenador al centro penitenciario y con el procedimiento para preparar la defensa de su cliente, a mí me resulta agridulce. Parece mentira que a estas alturas esto lo celebremos como un éxito, pero es que ha sido un éxito. Curiosamente, además, hecho por uno de los magistrados en los que más nos viene a hacer sudando la toga en el día a día, ¿no? Bien, hay que reiterarlo las veces que hace falta. El derecho de los privados de libertad no solo no es de peor calidad que el de los libres, sino que es que además tiene un derecho reforzado, insustraíble a la información fundamental.
Pero el problema que tenemos es que la interpretación que vienen haciendo los tribunales del concepto de lo que sea indefensión es maniquea. Me explico. Reducen la cuestión a que hay indefensión cuando hay una afectación sustancial o una privación de grave dificultad que impide el ejercicio, pero esto en la práctica hace que los abogados tengamos que desarrollar tal esfuerzo, tales verdaderos malabarismos argumentativos para demostrarlo, que es muy difícil hacerlo. Además, toda la responsabilidad nos la hace recaer en los órganos judiciales en la propia abogacía en cuanto a que nos imponen excesivos requisitos forzados de derogación. La sentencia del Supremo 383-2021 sí que realiza un estudio de los criterios de defensa ineficaz, pero no lo hace, curiosamente, cuando lo provoca el órgano judicial, sino que lo hace cuando es una defensa ineficaz, pero por impericia letrada. Y entonces se mete en nuestro terreno e incluso nos habla de ese estándar Strickland, con atención a que son estándares foráneos, que me gustaría sinceramente que cuando el Tribunal Supremo se pusiese, y me parece muy bien porque igual nos instruye a todos, pero sinceramente que no nos hagan atención a estándares foráneos, sino que se centren más en verdaderos test de prueba de equidad de los procedimientos, que son los que tienen raigambre en nuestra jurisprudencia europea, y no tanto a estos de Strickland y demás que tienen más acomodo en el Common Law de Estados Unidos, en los que el concepto de igualdad de armas no tiene la misma interpretación ni lo han desarrollado como sí que lo tenemos en nuestras sentencias en España. En fin, voy a darme prisa. No quiero ser tan negativo, algunos tímidos avances se van produciendo. Más allá de esa sentencia que yo llamo maquillaje, como la del Pleno del Constitucional de la 35-2021 sobre el derecho a última palabra, que es lo que llamamos el derecho del desdichado a condenarse después de un juicio que podría haber sido exitoso, hay una sentencia que me parece muy importante, que es la 167-2021, en la que se reconoce el derecho del acusado a comunicar con su abogado en sala. Y esto sí es importante, porque se pone de manifiesto lo que debe de ser, que es que quien tiene que ejercer el derecho a la defensa es la persona acusada. Nosotros le asistimos técnicamente en el ejercicio de ese derecho. Aquí tiene que tener un papel de sujeto activo, no solo a través de sus manifestaciones para que le condenen, sino que tiene que ser protagonista de su propio juicio. Y el abogado tiene que ser lo que ya glosaba Ferrajoli, que representamos la voz jurídica de nuestro cliente. En fin, es fundamental, en cualquier caso, mantener ese equilibrio y ese balance, que respete los derechos y garantías, pero sobre todo, lo que también es necesario es que esos sospechosos, esos acusados, estén en condiciones de estar en el proceso asistidos de unos abogados que estén en situación real de poder competir con la acusación. En este sentido, también resultan preocupantes resoluciones últimas, como la 403-2022 de 22 de abril, respecto al silencio del acusado. Otra vez se nos vuelve a plantear el problema de que si no de una explicación razonable, el silencio no es inocuo. Y esto desde la sentencia Murray, que es una sentencia que el texto es el mismo, pero que según la leamos, según nuestra actividad jurídica, los abogados leemos una cosa y los jueces entienden otra, desde la sentencia, y la Fiscalía, por supuesto, otra, ¿vale? Entonces, yo creo que es fundamental. Hay un anteproyecto LECRIN 2020 que tiene una de las previsiones que es que el acusado, que el investigador, el sospechoso, solo declare a instancias, por supuesto, en último lugar, y solo a instancias de su propia defensa. Bien, yo animo al legislador, no se espera el cambio tan radical de todo el anteproyecto LECRIN de 2020, positivice inmediatamente esa reforma. Sería una revolución desde el punto de vista del derecho de las garantías de los ciudadanos. Y ya por último, solo ya hacer una última mención a los juicios telemáticos y cómo la pandemia, con ese parche de la Ley 3/2020, lo ha positivizado en cuanto a la posibilidad de juicio penal, algo que no es ninguna novedad porque desde la Ley 18/2011 al menos ya se había. Me parece muy bien, hay que usar las nuevas tecnologías, pero por supuesto no a costa de que se cercenen las garantías y no puede ser tampoco por criterios de comodidad judicial. Hay que usarlas, pero hay que poner siempre en primera mano al protagonista. El derecho que tiene de uso de esas tecnologías es el justiciable y él debe de utilizarlo. A su contrario, no se le pueden
imponer tampoco, o si él lo pide, no se le puede negar por razones de comodidad judicial. Y por último, en cuanto a lo que se nos cierne con la inteligencia artificial y la aplicación de máquinas al proceso penal, bien en todo lo que pueda ayudar, pero siempre una aplicación con mucho cuidado, muy sosegada, porque, como digo, no se puede convertir en un graván y retroceder en unos derechos que ha conseguido tanto conseguirse en los Estados democráticos. Por último, ya termino, sí, de verdad, ahí estaremos siempre en la abogacía, en todo caso, impertérritos, para defender y conseguir lo que realmente es nuestra función, y es que haya un verdadero Estado de Derecho más allá de un Estado de meras normas. Y lo haremos, espero, otros 425 años. Muchas gracias. Bravo, Antonio. Antonio, como siempre, un placer escucharte. Es una pena el límite de tiempo, pero hay muchos ponentes. Así que vamos a seguir con don Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda, que va a hablar de un tema pues, tan interesante como los que hemos visto ahora, y muy específico, donde él ha sido además protagonista por haber sido ponente de la sentencia. Va a hablar de la dispensa a la obligación de declarar del artículo 416. Muchas gracias. Tienes la palabra, Julián. Bueno, pues buenos días. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros en esta sesión en la que se celebran estas dos jornadas el 425 aniversario de este Colegio de Abogados, que verdaderamente es un honor el tener esa trayectoria tan prolongada en defensa de los derechos de las personas, en defensa, en definitiva, del Estado de Derecho, como hace esta institución cada día, que defiende estos derechos importantísimos ante los tribunales y fuera de los tribunales. Por tanto, mi felicitación al Colegio de Abogados de Madrid por esta celebración. Y a todos vosotros que me escucháis, pues igualmente, pues muchas gracias por vuestra presencia aquí. Es verdad que esta sala de 360 grados hace que no pueda ver a todos. Todavía no he llegado a la niña del exorcista que volvía la cabeza así, dando los 300, si habéis visto la película. Pero es un placer estar aquí con todos vosotros y un placer también compartir mesa pues, con Juanjo, con Rubén, con Pedro y con Antonio, que son grandísimos juristas, de los cuales siempre se aprende algo, y hoy ya he aprendido también mi pequeña lección de cada día, que en definitiva son grandes dosis de conocimientos jurídicos. El tema que voy a tratar es un tema, como ha dicho Rubén, de mucha actualidad. Se resumiría lo siguiente: ¿qué pasa cuando alguien le pregunta, especialmente cuando una investigación policial le pregunta a una persona sobre su conocimiento de unos hechos delictivos y esa persona puede involucrar a alguien de su mismo círculo familiar de convivencia, de su mismo círculo de parentesco, del más estrecho círculo de parentesco? Hay que responder a esa pregunta o valen o se prevalen la relación de afectividad, de convivencia, de parentesco con esta persona. ¿Se debe contestar a eso o no se debe contestar a eso? Esa es la pregunta y ese es el diseño de la dispensa que está en las leyes de enjuiciamiento criminal desde la nuestra de 1882 y salpicado en algunos espacios de nuestro entorno cultural. No en todos, vamos a decirlo claramente, pero esta es la cuestión. Y la explicación es muy sencilla. Si a alguien, tal vez una mujer, por poner un género, le preguntan a qué hora volvió su pareja anoche, a qué hora volvió su marido anoche, porque se está investigando tal vez un crimen, ¿qué dice la ley? Que debe prevalecer los lazos de sangre, la afectividad y no contestar a esa pregunta. Volvemos a otro caso. Si a una madre le preguntaran su hijo dónde tiene guardada la droga, su hijo está metido en el mundillo de la droga, pues seguramente estaríamos en el mismo camino y en la misma posición. Ha de prevalecer el lazo de sangre, ha de prevalecer, en palabras calderonianas, ese afecto de sangre frente a la investigación judicial, o policial. Y es que además, por razones pragmáticas,
tampoco se llegaría a nada adelante. Pero aquí, de lo que se está hablando, y por eso la sentencia de la que voy a hablar, pues tuvo esta inflexión en la jurisprudencia y en el entendimiento legal, e incluso ha propiciado una modificación legislativa de mucho calado, es precisamente un aspecto relacionado con la violencia de género. Es un aspecto relacionado con la violencia de género. Esa mujer que está harta de sufrir agresiones físicas, verbales, de sufrir un maltrato habitual, de que llega un momento en que esa persona se harta, la gota colma el vaso y se decide a ir a denunciar los hechos ante un cuartel de la Guardia Civil o una comisaría de policía, porque está harta ya, porque ha llegado un momento que no puede más con esa situación. Y ha resuelto el conflicto, un conflicto moral que tiene de si denunciar o no denunciar los hechos. Y sabe que denunciando los hechos pues puede llevar al padre de sus hijos a la cárcel, puede que sea detenido inmediatamente, y también sabe que todo ese entorno familiar se puede venir abajo, pero ha resuelto el conflicto y quiere denunciar. Y acude a la comisaría de policía a denunciar. Acude a un juzgado o acude a fiscalía. Y cuando llega allí esa señora, ya resuelto su conflicto, ¿sabéis qué le dice el policía que le toma la declaración? Mire usted, señora, conforme al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, usted no tiene obligación de denunciar a su marido, a su pareja, eventualmente tampoco tiene obligación de declarar sobre estos hechos en contra de él. Y entonces cuando se produce la discordancia entre la razón que fundamenta las instituciones jurídicas y la realidad de los acontecimientos, y por eso tenemos que llegar a una interpretación que compagine ambos temas. Veíamos que estaba bien en los casos que yo ponía al principio, pero no en estos, porque la señora esa, ¿qué va a decir? Pues mire usted, señor policía, ¿para qué me he venido yo aquí? ¿Para qué vengo aquí? Si yo venía después de haber resuelto un conflicto largo porque la gota ya ha rebosado el vaso y vengo a denunciar y ahora me dice que no tengo obligación de denunciar ni tengo obligación de declarar. Entonces dice, claro que quiero seguir adelante y quiero ir más allá porque he resuelto ese conflicto. Y aquí, en esto, se enmarca esta cuestión y esta es la verdadera esencia de esta interpretación. Además, es una interpretación que protege a esa víctima, porque sabemos que, eventualmente, el acogimiento a la dispensa en fases ulteriores del proceso hace que no se puedan rescatar las declaraciones anteriores y produce que la acusación, la lleve o no la Fiscalía o la lleve la acusación particular o la lleven ambos, la acusación se quede sin prueba y que se ocasione una absolución de ese acusado. Pero eso se sabe también. Entonces, hay presión sobre la mujer en ese caso para que se acoja ulteriormente a la dispensa y pueda quedarse sin prueba la acusación y de esta manera resolver el problema. Y muchas veces eso tiene un componente sociológico y también psicológico que conocemos todos los que hemos visto temas de violencia de género, que están dispensadas o bien por una presión pura y dura o por una presión psicológica. Fíjate que esto no va a volver a pasar, acógete a la dispensa, voy a cambiar, voy a ser otro a partir de ahora, no te preocupes que esto va a cambiar. Cuando resulta que las estadísticas nos demuestran al revés, que hay paso tras paso tras paso en eso. De ahí entonces llegó el tema de la correcta, digamos, interpretación de la dispensa del artículo 416. Y vino de la mano de un caso que tuvimos en la sala, que da lugar a la sentencia de 10 de julio del año 2020, la 389, que está dictada en pleno de la sala. Y está dictada en el pleno de la sala por una razón, y es porque había dos acuerdos plenarios, uno del año 2013 y otro del año 2018, particularmente este último, que debía cambiar si queríamos
Gracias. Que debía cambiar si íbamos a resolver de la forma en cómo el asunto se estaba planteando. El asunto viene de Oviedo, es un caso de un allanamiento de morada en el cual unos cónyuges se han separado, están en proceso ya de divorcio, la esposa mantiene el domicilio conyugal al cual se le ha atribuido y entonces el exmarido, en trámite de divorcio, acude a esa casa, tiene llave, como ve que se ha cambiado la cerradura, la vuelve a cambiar, entra, recoge una serie de cosas y, en fin, se produce un delito de allanamiento de morada que es saldado con una intervención del jurado, que era un tema de jurado. Esta señora, que había estado constituida en acusación particular durante la causa, en el momento del acto del juicio oral y cuando ya estaba divorciada, acude al plenario y ya no ostenta la acusación particular. Entonces se planteaba el problema del si, al no ostentar la acusación particular, había recuperado el derecho de dispensa o no había recuperado el derecho de dispensa. Voy a referirme muy rápidamente a los dos acuerdos plenarios para ver en qué sentido están concebidos. El primero, el de 2013, dice: la exención de la obligación de declarar prevista en el 416 alcanza a las personas que están o han estado unidas por algunos de estos vínculos, y se exceptuaban dos casos. Uno es por hechos ocurridos después de la disolución del matrimonio, que no era el caso, pero sí que se acota ese primer planteamiento de la dispensa. Mire, esa persona, conforme a lo que yo iniciaba al principio, no tiene derecho de dispensa si los hechos han ocurrido después de disuelto el vínculo. Y en segundo lugar, cuando esa persona esté constituida como acusación particular. Este segundo apartado viene de una sentencia, la 94/2010, del Tribunal Constitucional, que había retocado un tema relacionado con una persona que estaba constituida en acusación particular. Y después el segundo acuerdo plenario, el de 2018, está concebido primero por algo que tenía mucha problemática en los juicios, y era si se podía rescatar o no las declaraciones de esa persona que había inicialmente renunciado a la dispensa, había declarado, si después se acogía a ella en el juicio oral, si se podían o no rescatar esas declaraciones para decir que no. Y en segundo lugar, que es el aspecto que aquí nos ocupa, cuando se establece la posibilidad de que una persona que ha estado constituida en acusación particular, al cesar en esa posición, vuelva a recuperar el derecho de dispensa. De tal manera que era necesario, pues, reformar o reconsiderar ese acuerdo plenario. ¿Era posible la reconsideración? Por supuesto que era posible. Lo mismo que las leyes se reforman, los acuerdos plenarios, la jurisprudencia cambia. Es el caso del overruling en Estados Unidos, cuando el Tribunal Supremo dice que va a cambiar la doctrina y hace una advertencia, un overruling sobre el cambio de doctrina. Aquí pasaba otro tanto, sin esa advertencia previa, había otro paso en este sentido. Y era, desde luego, posible. La sala también había cambiado en su configuración personal, había un avance en esta materia, y se veía que no tenía sentido que, si alguien renunciara a su derecho de dispensa, declarara tras resolver un conflicto, cuando dejara de ser acusación particular, recobrara un derecho. Lo mismo que no recobramos los derechos cuando uno renuncia a ellos, y si vuelve a renunciar a la renuncia, no se renuncia a lo ya renunciado, aunque esto parezca una especie de trabalenguas. Pero esto no es así. Y entonces llegamos al acuerdo plenario. Fruto de él fue la sentencia de 10 de julio de 2020, con algunos votos particulares, cierto es, pero yo creo que una parte importante de la sala, pues, se posiciona en ese sentido. ¿Por qué razones? Muy sintéticamente. Primero, porque nos parecía incompatible
es incompatible la posición de acogerse a la dispensa y denunciar unos hechos porque lo uno o lo otro, evidentemente. Ya lo había dicho una sentencia, la 449-2015, el Supremo ya había dicho eso mismo perfectamente. Habíamos dicho también, no existe ningún fundamento para que renazca un derecho que había sido ya renunciado. En tercer lugar, la víctima ya ha resuelto el conflicto, como digo. En el cuarto lugar también, porque no se le obligaba a un falso testimonio, porque conforme al 715 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el falso testimonio solo se persigue a aquel que se ha dado en el juicio. En el juicio lo dice clarísimamente el 715 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no para las declaraciones precedentes. En quinto lugar, porque nos parecía también raro que los derechos se compusieran en su configuración a voluntad de las personas. Ahora me acojo, ahora no me acojo a la dispensa, ahora sí, ahora no. Eso no parecía verdaderamente una posición sostenible. Y en definitiva, porque al tratarse de una excepción debe ser interpretada restrictivamente, y esta manera era conforme a la interpretación que debíamos hacer. La Fiscalía de Sala contra la Violencia de Género y el Observatorio contra la Violencia de Género también del Consejo General del Poder Judicial acogieron esta resolución con muy buenos ojos, viendo que de esta manera estábamos asistiendo a una protección de la víctima y además al cumplimiento del apartado 142 del Pacto de Estado de Justicia para luchar contra la violencia de género, que decía que se eviten que determinadas interpretaciones o subterfugios legales impidan la verdadera protección de la víctima. Al punto de que el legislador, conforme a lo que antes decía Antonio, decía, ¿por qué no adelanta el legislador algunas cosas del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal? Aquí lo hace. Y esta nueva forma de configuración de la dispensa estaba en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, pero no espera el legislador a que se apruebe, si es que se aprueba alguna vez la ley de enjuiciamiento criminal. Ya sabéis el dicho ese que le decían a un opositor hace 20 o 30 años: no te compres la ley de enjuiciamiento criminal, que va a cambiar, no te preocupes que esto va a cambiar, no merece la pena comprar, espera que sea nueva para comprársela. Bueno, pues pasa, si alguna vez la vemos, el caso es que el legislador adelanta esta situación y mediante la Ley Orgánica 8/2021, lo que hace el legislador es no solamente acoger la interpretación para el caso que era el que decíamos, el de la acusación particular que deja de serlo, sino para todos los casos. Y establece una quinta excepción que dice siempre que esa persona víctima de unos hechos y denunciante de los mismos haya renunciado a ese derecho de dispensa tras ofrecérsele la advertencia de que puede no declarar y desea hacerlo, siempre que se expresa así, ya no va a tener más adelante una dispensa de estas características. Por tanto, llega el legislador más allá de lo que había llegado para el caso concreto, naturalmente, porque el Supremo, cuando resuelve cualquier cuestión, lo resuelve no como un legislador, lo resuelve solo para el caso concreto que se está allí resolviendo, que se está ventilando en ese momento. Y con ello, pues, y para terminar ya, os digo cómo es la faceta que tenemos actualmente en vigor con la Ley Orgánica 8/2021, que es el de la protección de la infancia y de la adolescencia. Es una ley integral y que ya había acogido alguno del testigo, en fin, alguno de los retos que este anteproyecto le ofrecía. El anteproyecto decía: no habrá derecho a dispensa en el caso que digo, cuando la víctima ha resuelto conflicto. Decía: no habrá derecho a la dispensa en el caso concreto de la sentencia de 10 de julio de 2020, que cita expresamente en el preámbulo del anteproyecto. Y tercero, no habrá tampoco derecho a la dispensa en otros casos que van a esa protección. Es decir, si usted, madre, por poner el ejemplo ahora, poner el ejemplo en una mujer, si usted, madre de un hijo, ve que su marido, su pareja,
está atentando físicamente frente a esa persona, es decir, frente a ese menor, frente a ese niño, esa niña, si está agrediéndola bien físicamente, bien sexualmente, usted tampoco puede acogerse a la dispensa cuando llegue la investigación policial y le pregunten a usted sobre qué es lo que ha visto respecto de su pareja. Ahí ni siquiera podrá decir me acojo o no me acojo a la dispensa. Ahí directamente no se va a acoger a la dispensa. ¿Por qué? Para proteger a ese menor. Esas eran las 3 líneas del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, superadas, sin embargo, por la Ley Orgánica 8/2021, que mete 2 cuestiones más a las que me voy a referir ahora mismo. En primer lugar, el 416 nuevo dice los parientes del procesado en las líneas directa, ascendente y descendiente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos uterinos, los colaterales consanguíneos hasta el 2º grado civil, tendrán la dispensa de la obligación de declarar. Voy a hacer una crítica a la redacción de este precepto redactado en el año 2021, cuando al hablar de la dispensa dice los parientes del procesado. Es decir, los parientes del procesado en el año 2021 es correcto, pero desfasado, porque el procesamiento como tal pues llega a muy pocas partes de los procedimientos penales, a un sumario ordinario, no a los demás. Por tanto, yo no hubiera puesto los parientes del procesado. Y después acoge una terminología que no lo había hecho el anteproyecto de los consanguíneos, uterinos y demás, que es una terminología pasada del siglo XIX. Y después hace una redundancia porque dice los colaterales consanguíneos hasta el 2º grado y además los uterinos consanguíneos, etcétera, cuando hay una redundancia de que todos ellos, pues que el 2º grado llega a los hermanos y no llega nada más, sean hermanos consanguíneos o por afinidad. Pero bueno, entendemos a lo que se refiere y es fruto de una copia directamente del precepto 416 de 1882. El juez instructor advierte al testigo que se haya comprendido en este caso que no tiene obligación de declarar y que no puede hacerlo si no quiere, consignándose la contestación que se diere, cosa que está muy bien porque esto era un usus fori, pero que está ahora cristalizado en la ley. Las excepciones. En primer lugar, la que digo, cuando el testigo tenga atribuido la representación legal o guarda de hecho de la víctima o menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, no se tiene derecho a dispensa. Es decir, prima el derecho de la protección de la integridad física o de la libertad sexual o de la indemnidad sexual de esa persona para el derecho de dispensa. Ese es el primer aspecto como protección. En segundo lugar, llega a un aspecto más que no estaba en el anteproyecto y que dará lugar, supongo, a algunos aspectos del paso que da el legislador. Dice, cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima sea una persona menor de edad. Aquí, si os fijáis, no hay relación de parentesco. Aquí no hay relación de parentesco y no hay tampoco dispensa. Quizá está pensando el legislador termino un minuto. En algunos casos muy conocidos de nuestra criminalidad más mediática, seguramente. Pero atención a esto, delito grave, testigo mayor de edad y víctima menor, no hay derecho a dispensa, aunque no haya parentesco. En tercer lugar, cuando por razón de la edad o la discapacidad el testigo no pueda comprender el sentido de la dispensa. Sobre este tema habíamos tratado en varias sentencias sobre si el derecho de dispensa corresponde al representante legal del menor o corresponde al menor si el menor tiene suficiente juicio como para conocer el alcance de lo que significa la dispensa y en ese sentido va la ley. El cuarto lugar, digamos, introduce la sentencia de la que hemos hablado, el 10 de julio del 20, cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusador particular, y por último, de la que estamos hablando, el testigo que ha resuelto el conflicto, cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo. Y este es como está el marco legal de la dispensa
en este momento, y es lo que yo quería comentar ahora con todos vosotros. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Julián, por tu análisis y por poner encima de la mesa la distorsión y el enfrentamiento que puede haber entre ese derecho de sangre, esa afectividad y las normas, que es lo que vosotros intentáis resolver en la sala segunda. También felicitar a Antonio por su recorrido, que sin información no hay derecho de defensa, y a Pedro como fiscal en algo que podríamos hacer una tesis doctoral, o Rubén, organizar más ponencias sobre el 324 y la irregularidad, o mejor, ilegalidad de las pruebas practicadas fuera de plazo. Ya vamos 10 minutos fuera de tiempo. He visto que entre el público hay reconocidos juristas. Está Javier, Victoria, he visto alguna mano por ahí. Si queréis sintetizar alguna pregunta muy sumarialmente y concluimos. Vale, por favor. Última pregunta y cerramos el acto. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias a los ponentes, al colegio por organizar en este magnífico lugar. Yo quería aprovechar de forma muy rápida que me ha sorprendido muy favorablemente la intervención del fiscal, precisamente no tanto por acusar, sino porque yo creo que es lo que yo comparto, que no deben ser nulas de pleno derecho esas diligencias practicadas fuera de plazo, sino anulables. Es decir, estoy de acuerdo con esa tesis y me gustaría conocer la opinión, si tenemos tiempo, de los otros ponentes, en particular de Antonio Albertos, que lógicamente entiende el derecho de defensa como defensa del investigado, del detenido, y yo lo entiendo, como creo que se debe entender, como algo más general, que haya igualdad de partes, entonces que la acusación particular no se encuentre ante una barrera por una prescripción buscada o no buscada, quizá por el fiscal o por un problema de plazos, y en ese sentido felicitarle porque creo que el Ministerio Fiscal debe mantener efectivamente esa postura que sirve para la igualdad de las partes. Es mi opinión y me gustaría conocer la opinión de la mesa. Muchas gracias. Pues excepcional pregunta, yo creo que la puede responder Antonio. Pues muchas gracias. Y A mí no te sé lo si digo puede muy mojar. sencillamente. A mí la sentencia de noviembre me parece una tomadura de pelo. La de mayo es seguridad jurídica, nulidad. Mire usted, estamos jugando con algo muy serio, que es la instrucción de los plazos, que esto venía muy demandado porque afectaba, por supuesto, a los derechos de los ciudadanos a ser enjuiciados en un plazo razonable, y utiliza un lenguaje que entendemos muy bien todos la abogacía. Nulidad. No produce ningún efecto. Y la sentencia de noviembre es un giro muy radical en la que introduce una inseguridad enorme. Y entonces empieza lo que es, bueno, es irregular, es anulabilidad, y empezamos a descender en este tipo de utilización de la terminología jurídica y nadie nos enteramos qué queremos decir. Y en el fondo es que me guardo el as de póker, el joker, me lo guardo para cuando me interese, que el asunto sea muy delicado, y entonces a ver si vamos a poner a alguien en libertad que demás, que ya hemos visto que ha habido unos cuantos, sobre todo en la región de Murcia y demás, que sí se pone en libertad, pero cuando te toque tu asunto, entonces te van a utilizar los términos, como digo, en lo maniqueo que decía la defensa, de que cuando quiero, hombre, pero es sustancialmente relevante, no, mire usted, lo nulo es nulo. Y a nosotros, como abogados, también siendo acusación particular, las reglas claras, y llame nulidad. Sí, yo no estoy de acuerdo, claro, con la interpretación, porque yo cojo la de mayo y no la de noviembre. Pero bueno. ¿Quieres? No. Sí, un momento nada más. Yo quería apostillar más que apostar, algo que ha dicho el fiscal que me ha parecido extraordinariamente elocuente. De verdad te felicito, porque ya has empezado diciendo que el proceso penal es una partida de ajedrez, ¿verdad?, con tiempo, efectivamente, con un tiempo limitado, y eso me parece que lo has expresado extraordinariamente de forma gráfica, a lo que además me apunto a ello. Creo que efectivamente el proceso penal no puede tener una duración de forma ilimitada, hay que ponerle tiempo. Lo puso el legislador ya a las infracciones administrativas y no ha pasado nada. Habéis que en las infracciones administrativas, pasado un determinado plazo, el expediente se archiva y ahí hemos terminado y tal. Hay que poner los medios consiguientes en materia penal, distinguiendo, porque no es lo mismo la investigación de un delito que la investigación de otro delito. No, eso no puede ser, los plazos no pueden ser los mismos. Habrá siempre configuraciones particulares, habrá elementos que razonablemente tengan que ver para que un asunto muy complicado, complejo, con derivaciones internacionales, pues haya que darle el tiempo que sea necesario. Muchas gracias. Soy partidario de eso. Muchas gracias, Julián, por la respuesta, gracias por la pregunta, y antes de que la organización de un golpe de Estado, damos por clausurada esta jornada. Muchas gracias. Vale.